Dios sabe lo que el proceso que estamos viviendo ministerialmente, Lidia y yo. Ustedes podéis ver un poquito por fuera, pero solo Dios sabe, ¿no? Pero Dios me está hablando. Y que espere, Dios me ha dicho que espere en el 23 algunos de repente que van a venir. Mira, ¿qué es un de repente? Mira. Hechos, te voy a hablar de 3 de repente que hay en la Biblia. Hay muchos, muchísimos de repente. Pues yo te quiero hablar de 3. El primero en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ¿cómo vino? De repente. Vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos comenzaron a hablar en lengua, usted sabe. De repente. Y Pedro, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron llenos del poder de Dios, cuando fueron llenos de la gloria de Dios, cuando se les repartieron lenguas repartidas de fuego, cuando un terremoto sacudió la casa, cuando llegó el poderoso avivamiento, Pedro salió al balcón, pegó 4 voces y se convirtieron 3.000 personas. Llevaban una semana escondidos, porque hacía una semana que el Señor se había ido. Y el Señor le había dicho, pero esperar en Jerusalén porque va a pasar algo grande. Y llevaban como 50 días que el Señor había sido crucificado. Pero de repente llegó el momento, llegó el de repente de Dios y todo cambió. Porque después de un proceso doloroso, siempre viene un de repente. Siempre. Siempre. Y yo quiero hablarte, iglesia, en esta mañana, que seas valiente y espere tú de repente. Espéralo, Julio. Vendrá un de repente a tu vida. Yo sé que lo estás pasando mal, lo sé perfectamente. Porque es fuerte lo que te ha venido encima. Hace un año o 2, lo que sea. Pero hay de repente que pueden llegar y que van a llegar. Hermano, había 120 personas en una cosa que se llama el aposento alto. El aposento alto era como una gran casa que había en una planta primera, que era muy grande porque cabían 120 personas. Y se habían metido ahí los 120 cristianos que quedaban, de los miles y miles y miles, quedaron nada más que 120. Y estaban ahí como escondidos. Hasta se habían llevado a las mujeres, a los niños, todos allí metidos. Y harían departamentos y tal, pequeñas habitaciones, refugiados entre uno y otro porque era muy duro lo que había pasado. Habían matado al Señor y el Señor se había presentado, resucitado, pero al final se fue. Y solamente había un ungido. ¿Quién era? Jesús. Era el ungido. Mesías significa ungido. Cristo significa ungido en diferentes idiomas. Solamente había un ungido que podía hacerle frente al diablo. Solamente había un ungido que podía hacerle frente a las enfermedades. Solamente había un ungido que podía hacerle frente al infierno. Porque tenía la unción del cielo. Solo uno, el ungido, Jesús. Y se había ido, ya no había ungido, ya no había unción, ya no había poder, ya no había fuego, ya no había gloria. Pero de repente aparecieron 120 ungidos. Los 120 fueron llenos. Cristiano significa ungidos. Usted es un ungido, tú eres una ungida. Esa era la gran promesa. Pero aquello tardaba y tardaba y tardaba. Hasta que ya se metieron a buscar al Señor una semana entera, día y noche. Y no pasaba nada. Escondido. Los demonios habían tomado Jerusalén.
espiritualmente hablando. Yo me imagino los demonios mirando por las ventanas del aposento alto, mirándolo, mira cómo está, mira, llenitos de miedo. Ahí estaba María también, estaban los hermanos de Jesús, estaban los apóstoles, estaban las mujeres de los apóstoles, hasta la suegra de los apóstoles estaban allí. Y todos acurrucados allí con miedo. ¿Quién se atreve a salir? Si han matado al ungido, ¿qué no lo van a hacer a nosotros? Y un día, y otro día, y otro día. Pero de repente, el Señor dijo, ahora. ¡Uf! Y vino un de repente del cielo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se acabó el miedo, se acabó la pena, salieron al balcón, empezaron a predicar, empezaron a sanar a la gente. Y aquello, en un día, de 120, creció la iglesia a 3.120. Y a partir de ahí, ¡pum, pum, pum, pum!, de repentes del cielo. Mira, vamos al siguiente versículo, creo que está en Lucas, otro repentino, otro de repente. Eran los ángeles. Esto, hablándole a los pastores, os servirá por señal. Veréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, verso 14, pabilate, Matías. Y repentinamente, muy bien, apareció con el ángel. Repentinamente, una multitud de ángeles que decían, gloria a Dios en las alturas, y paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Repentinamente, miles y miles y miles de ángeles, porque había llegado, ¿qué había llegado? El de repente de Dios, de que después de 4.000 años, porque hacía 4.000 años que Dios le había dicho a los demonios, le has hecho eso, ¿no? A Adán y a Eva. Te has adueñado del mundo, ¿no? Te has adueñado de la humanidad. Me han abandonado a mí. Se han ido contigo. Han dejado la verdad y han abrazado tu mentira. Yo le dije que no comieran y no me creyeron. Tú le has dicho que coman y han comido. El pecado ha entrado en ellos, la maldad ha entrado en ellos, la muerte ha entrado en ellos, todo lo feo ha entrado en ellos, las tinieblas han entrado en ellos. Pero yo te digo que un día un niño nacido de una mujer te aplastará la cabeza. Te voy a matar con el hijo de una mujer. No te voy a matar yo. Te va a matar la simiente de una mujer. Y los demonios dijeron, ¿cómo? Y los ángeles dijeron, ¿cómo? ¿Que van a ser un niño que le aplastará la cabeza? Al siguiente día no pasó nada. Al siguiente año tampoco. A los primeros 1.000 años tampoco. A los segundos 2.000 años tampoco. Pero 4.000 años después, de repente, dijo los ángeles, ahí está el que te va a aplastar la cabeza. ¿Y cuándo apareció? De repente. No pasa nada, no te preocupes, no va a salir en la radio esto. De repente apareció aquel niño prometido 4.000 años antes. ¿Por qué? Porque todos los procesos tienen un de repente. ¿Queréis ver el último de repente? Mira, vamos al versículo de Hechos. Ahí está, muy bien. Está hablando sobre Pablo, Saulo de Tarso. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, otra vez, repentinamente, le rodeó una luz y una voz le habló. Jesús le estaba predicando el Evangelio a Pablo y Pablo se convirtió al Señor. Y esto pasó de repente. Pero el de repente es la punta del iceberg. Esto fue un proceso, porque Saulo de Tarso era el más malo de los perseguidores del Evangelio. Y había torturado a mujeres y a niños para que blasfemasen el nombre del Señor. Y él dice llorando muchos años después, y yo conseguía muchas veces eso. Yo iba a las iglesias, iba al culto, arrastraba a las cristianas y a los cristianos pequeños y los metía en la cárcel y los torturaba para que blasfemasen
el nombre de Jesús. Por eso no soy digno ni de ser cristiano siquiera, mucho menos de ser llamado apóstol. Porque yo conseguí estas cosas. Y la iglesia lloraba y gemía. Ese torturador, ese sinvergüenza, lo que nos hace. Dice que él, cuando veía a un pastor, cuando veía una iglesia, cuando escuchaba un testimonio, cuando escuchaba una alabanza, dice que él respiraba. ¿Qué respiraba? Amenaza. Dice que él respiraba amenaza. Sentía una fobia a la iglesia. Y hacía daño, mucho daño. Pero de repente, el peor de los perseguidores se convirtió en el más grande de los apóstoles. Y todo pasó de repente. Yo te digo en esta mañana, ¿quién se atreve a creerle al Señor? De que va a haber de repente en la iglesia. Yo lo creo que va a haber de repente en la iglesia. De repente aparecerán ahí unos cuantos músicos. De repente vendrán familias y se convertirán. De repente tendremos que bautizar 10 o 12 personas. Wow. De repente habrá sanidades. Porque después de un proceso siempre viene un de repente de Dios. Te animo, hermano, hermana, a esperar. ¿Llegará en enero? No lo sé. ¿Llegará en febrero? Tampoco lo sé. ¿En marzo? ¿En la primavera? No lo sé. ¿Habrá un de repente? 2, 3, 4, no lo sé. Pero necesitamos. ¿Qué necesitamos? De repente. Necesitamos un de repente. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Vamos a esperar eso. Amén. Bueno, gloria a Dios. Pues nada, los deseamos, la pastora y un servidor, que tengáis un buen año y que las cosas que no conseguiste en el 22 las podamos conseguir en el 23. A nivel personal, a nivel familiar y también a nivel de la iglesia. Ponemos de pie y somos despedidos.